al canal, por lo cual si alguien tuviera algún inconveniente, le pediría de la manera más atenta nos lo haga saber vía chat. Si no hubiera problema por parte de alguno de los participantes, entonces daremos comienzo a nuestro webinario, presentando primero a las personas que nos acompañan el día de hoy. Les agradecemos mucho su presencia. Me acompaña, bueno, por supuesto, personal de Coneval. Tenemos a Enrique Eliseo Minor y a Paola Vela de la Garza, que están con nosotros. También se encuentra Helge Arens, director de la Agenda 2030. Y bueno, también está Anabel Sulmont del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como Maren Krauschar de la GIZ. Les agradecemos mucho a nuestros ponentes por su disposición a participar y nuevamente a los participantes les reiteramos el agradecimiento. Asimismo, les quisiera solicitar de la manera más atenta si por favor pudieran apagar los micrófonos, los participantes, a fin de evitar que haya eco o que la calidad de la señal se debilite. Al final de la sesión tendremos un momento para preguntas y respuestas, por lo cual con todo gusto pueden activar su micrófono y hacernos llegar sus preguntas. Y si tuvieran alguna pregunta muy aterrizada respecto a la presentación ya sea de Anabel o de Enrique o de Maren, nos la pueden hacer llegar vía chat, señalando a quién va dirigida la pregunta. También les quisiera hacer saber que en caso de que hubieran muchas preguntas, bueno, el tiempo es limitado, pero les daremos respuesta vía correo en caso de que el tiempo se agote para esta sesión. Sin mayor preámbulo, les voy a comentar la agenda brevemente. Comenzaremos con una presentación por parte de Anabel Sulmont, nuestra colega del PNUD, sobre la cooperación que desempeña el PNUD con el Estado de México, así como el concepto MAPS. Después les cederemos la palabra a nuestros colegas de Coneval sobre el rol de los municipios en la implementación del principio de no dejar a nadie atrás. Y después nuestra colega de la GIZ, Maren Krauschar, nos hablará un poco sobre las palancas y mecanismos para implementar el principio de no dejar a nadie atrás a nivel local. Bueno, ahora sí, sin mayor preámbulo, le cederé la palabra a nuestra colega del PNUD, Anabel Sulmont, quien por razones de agenda nos tendrá que dejar al final de su presentación, pero si tuvieran preguntas para ella, con mucho gusto se las haremos llegar vía correo electrónico. Anabel, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, nosotros te escuchamos perfecto. Ok, muy bien, pues mucho gusto y pues inicio, ¿no? Entiendo que yo muevo la presentación. Sí. Ok. Es un gusto poder compartirles básicamente la experiencia que tiene PNUD en México en acompañar a los actores locales en el ámbito subnacional, tanto los estados y los municipios, para transversalizar la Agenda 2030 en su política pública. Entonces, esperaré ser un poco concreta en dándoles ejemplos del tipo de herramientas que manejamos en ese sentido. Perfecto. No estoy logrando sí, discúlpame. Aquí está. Aquí en esa diapositiva pueden ver que tenemos como 5 ejes de intervención. Uno pues es el tema de capacitación, otro es la cuestión de cómo se institucionaliza en el marco local la agenda. Un tercero es el tema de asegurar la alineación de planes y presupuestos. Otra cuestión es cómo a través de ciertas metodologías procuramos que se aceleren se acelere el cumplimiento de ciertas metas de manera correlacionada. Y finalmente un acompañamiento en el fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación. Ahí voy a entrar a detalle en cada uno de esos ejes.
El tema de sensibilización, capacitación, pues me imagino que cada quien en sus contextos está constatando lo que hemos observado aquí en PNUD México, que la Agenda 2030 es una cuestión poco conocida por parte de los actores a cargo de la política pública, y más en el ámbito local. Lo que hemos observado es que lo que se logra permear cuando hay algún conocimiento de la agenda es que hay 17 objetivos, y eso finalmente desvirtúa el entendimiento de la agenda, porque no se trata de estar segmentando objetivo por objetivo y estar viendo que pues estamos cumpliendo con el hambre cero o con el objetivo de paz o de alianzas, sino más bien pues no hay ese enfoque de ver de manera integrada cada uno de los objetivos y los principios que los acompañan. Entonces, pues trabajo muy práctico es acercar material pedagógico a los actores subnacionales sobre qué es la agenda. Eso pues se materializa concretamente de manera a través de diferentes maneras. Contestamos lo más que podamos invitaciones a foros en universidades, con gobiernos, etcétera. De hecho, si ahorita me voy es justo porque voy a dar una de esas presentaciones aquí en Quintana Roo y en una universidad, y creemos que son espacios valiosos porque realmente en una presentación de 30 minutos a unas 100 personas, pues se logra modificar el acercamiento a la agenda. Obviamente no es suficiente, ¿no? Entonces tenemos un módulo, hemos diseñado módulos de capacitaciones a la medida, particularmente para funcionarios públicos a nivel, de la administración estatal. Y cuando se puede, pues se la compartimos, ¿no? Ahí sí hay que ser muy medidos en cuanto a sí, hay lo ideal y hay lo que se logra hacer, ¿no? Entonces, si bien tenemos como módulo una capacitación de 20 horas, generalmente lo que hacemos es una sesión de 1 día, 2 días, y pues ahí juntamos a todos los funcionarios y pues transmitimos lo que se pueda, ¿no? La relevancia de la agenda para el ámbito estatal municipal. Lo que buscamos aterrizar es hacer un cruce entre las funciones que tiene el Estado o el municipio, dependiendo de con quién estamos hablando, con los objetivos para enfocar, ¿no? También estamos ahorita trabajando en un módulo de capacitación vía remota, ¿cómo se llama? Sí, para que cualquier funcionario pueda tomar un curso en el horario que decida, a través de módulos que puede tomar solo, y ejercicios y un acompañamiento vía correo, teléfono. Eso es el tema de capacitación, sensibilización. En cuanto a institucionalización, en México, desde la Oficina de la Presidencia de la República, el mecanismo mediante el cual se está promocionando o incitando a que se institucionalice la Agenda 2030 en los estados es a través de consejos. Entonces, de hecho, esta administración se puso como objetivo que todos los estados de la República cuenten con consejos estatales de seguimiento a la Agenda 2030, de seguimiento e implementación. También varios municipios han implementado esos consejos. En acompañamiento por la cooperación que el PNUD tiene con la Oficina de la Presidencia de la República, estamos apoyando ese esfuerzo.
Sin embargo, no ponemos no enfatizamos tanto en la parte de que se cree el consejo, sino más bien en que se asegure que a nivel del Estado o del municipio, realmente ahorita el enfoque está en el Estado, haya un espacio vinculante que asegure que se tome en cuenta la implementación de la Agenda 2030. Porque, como bien saben, el riesgo de crear un consejo es que se quede en el acto protocolario y que no haya un seguimiento real. Entonces, el PNUD acompaña en ese sentido a la presidencia y a los estados a través de la presidencia mediante la proporción de lineamientos o reglas de operación co-construidas para asegurar la participación de los actores en esos consejos o en las figuras que los estados hayan decidido crear o fortalecer para asegurar el seguimiento a la agenda. Entonces, esos lineamientos o reglas de operación que proponemos son las que se corresponden mucho con el concepto de gobierno abierto y en las cuales aseguramos o buscamos asegurar que haya mecanismos de co-creación en el marco de esos consejos, que haya una corresponsabilidad de los actores, una apropiación por los mismos de los diferentes instrumentos que manejen y de las metas que se establezcan, y que haya una diversidad y horizontalidad efectiva. De manera concreta, que sociedad civil, universidad o sector privado no esté solamente de invitado o oyente, o que su participación no esté a discreción de la decisión del decidor público en turno, sino más bien que ésta sea plena en el marco de esos consejos o figuras. Entonces, en cuanto a institucionalización, básicamente es lo que hace el PNUD en México. Trabajamos, como me imagino, en los contextos que también conocen y en los cuales intervienen, trabajamos el tema de alineación. Simplemente a través de la estructura programática que tienen los estados y los municipios, ver de qué manera se integra el enfoque de Agenda 2030. Hablamos de alineación, pero lo que fortalecemos más que alineación, porque alineación luego hemos visto que puede ser confuso y que realmente lo que buscan hacer los gobiernos es estar viendo si en sus planes de desarrollo están todos los ODS y están como apuntando a mi línea de acción 1.6 se corresponde con la meta la meta 5 del ODS 2 y realmente no es de eso no es el reto de la alineación de la política pública con la Agenda 2030. El reto es que es el enfoque integral de la agenda, el enfoque de participación, el enfoque de política basada en evidencia, sea respetado en cualquier etapa de la planeación. Entonces, lo que hacemos es revisar la estructura de planeación local desde el marco macro, el Plan Estatal de Desarrollo, hasta el marco de presupuestación, asegurar que esté integrado el enfoque de Agenda 2030. En el slide que están viendo se habla de la evaluación rápida integrada, quizás es una herramienta que conocen, es una herramienta de PNUD que permite dar ese primer panorama para identificar el nivel en que las estrategias se corresponden con la Agenda 2030. Eso es como bien dice la herramienta, es una herramienta que permite hacer un primer diagnóstico de manera muy rápida, pero no podemos dejar quedarnos en esa etapa de diagnóstico. A partir de esa etapa de diagnóstico ya se pueden identificar vías para fortalecer la alineación de la política pública local con la agenda.
Como les comentaba, la alineación procuramos que también sea a nivel presupuestal, porque finalmente pues, es el instrumento, pues diría, más poderoso para asegurar que se cumpla lo determinado en los planes. Entonces, la metodología que se sigue en ese caso es primero una identificación cualitativa. Buscamos la unidad de presupuestación más práctica para el Estado, para el municipio. En ese caso, generalmente pues, es a nivel de programa. Y vemos su alineación a nivel meta de la agenda. Entonces, eso se hace de manera muy cualitativa y a partir de ahí ya se le puede sumar unos análisis para ver si hay sinergias entre programas, si hay trade-offs para dar orientaciones de gasto, ¿no? De gasto público. El tema de aceleración justo está muy ligado a este tema de presupuesto, que también el análisis de la aceleración no solamente se hace a nivel presupuestal, se puede hacer solamente a nivel de programa o de plan. El interés de la aceleración es estar viendo las sinergias que se pueden hacer entre las políticas públicas para alcanzar con efectos derivados de una política el cumplimiento de otras metas. Entonces, lo que usa el PNUD en ese caso es una metodología que se llama Combo, a través de un diagnóstico que permite identificar prioridades locales, hacer como una hoja de ruta para el cumplimiento de esas prioridades de manera acelerada. Por eso el término de aceleración. Generalmente son intervenciones integrales, siguiendo pues, los principios y la conceptualización de la Agenda 2030. Y como les comentaba, reforzar o dar prioridad en esos nudos de sinergias interconexiones para llegar a una aceleración óptima, ¿no? Perdón, les quería comentar algo al respecto sobre la aceleración, ¿no? Esa metodología de aceleración concretamente no se ha todavía trabajado en México. No, estamos en una etapa en la cual la estamos negociando, la estamos como adaptando a ciertos contextos estatales y al parecer lo vamos a trabajar en en el segundo semestre de este año. A ver. Y creo que eso es. Finalmente es el tema de monitoreo y evaluación. Puede parecer como básico, pero pues yo creo que también se enfrentan a las mismas dificultades en sus contextos. Muchos planes estatales no están contando con la infraestructura para poder medir su desempeño. Los planes estatales de desarrollo muchas veces si bien cuentan con indicadores, no cuentan con identificación de línea base, no cuentan con metas. Entonces, al término de una administración o simplemente en el transcurso no hay cómo medirse. O lo que hemos encontrado también es que los indicadores que son los que se determinaron, no pueden monitorear la acción de la política pública porque no hay un levantamiento suficientemente regular para poder identificar
un movimiento y menos una correlación, ¿no? Entonces, aquí simplemente es un trabajo muy cualitativo en el cual, en diálogo con las autoridades, el PNUD da una asesoría con mucho contenido pedagógico para que haya una sensibilización sobre la importancia de poner poder evidenciar la política pública. Ahí no es tanto el tema de estar escogiendo o no, o siguiendo, o reportando los indicadores oficiales de la Agenda 2030, sino más bien lo que les recomendamos es que si queremos hacer política pública con enfoque de Agenda 2030, tenemos que determinar indicadores que nos sean útiles, que midan el propósito que nos estamos poniendo y que permitan, obviamente que sean posibles de medir con fuentes oficiales de calidad y que sean indicadores que se midan con frecuencia. Y el último criterio, y obviamente pues que sean prácticos de reportar, ¿no? Porque la capacidad a nivel estatal o municipal es reducida en cuanto a conocimiento. Uno, el conocimiento del tema del monitoreo del desempeño, y dos, simplemente capacidades humanas, de personal, no realmente son equipos reducidos. Entonces, hay una discrepancia entre el marco ideal posible de monitoreo y evaluación y el marco real que tiene un potencial de implementación. Entonces, ahí buscamos ser muy sensibles a la realidad de las administraciones para que por lo menos haya un marco de monitoreo y que sea como un primer paso hacia el fortalecimiento del monitoreo. La meta es más asegurar la conciencia de la importancia de monitorearse que tener un marco de monitoreo óptimo desde un inicio. Entonces eso es en lo que trabajamos. Aquí les presento una de las metodologías que tiene el PNUD, porque sé que es una de las inquietudes que nos han transmitido para la participación en este webinar. Es la metodología de MAPS, que también es una metodología de las Naciones Unidas. Es una metodología en la cual participan diferentes agencias que tiene todo un acompañamiento de la política pública en su ciclo de vida. Desde la fase de diagnóstico hacia la fase de implementación y monitoreo, ¿no? Entonces, en la fase 1 se hace un trabajo de sensibilización con los gobiernos para que conozcan la agenda, para que luego podamos trabajar junto en la determinación del mainstreaming, acceleration and policy support. En una segunda fase se trabaja con los gobiernos una metodología de aceleración, identificando cuellos de botella y, como les comentaba, sinergias. Eso implica usar las metodologías que les comenté hace unos minutos para asegurar una óptima orientación de recursos y el enfoque integrado de la agenda. Y en caso de que las contrapartes lo solicitan, se hace un apoyo en la fase de implementación. A veces el MAPS integra la implementación, pero a veces el PNUD se retira antes de esta fase. Y creo que sobre ello concluyo. Solamente como ejemplo de colaboración concreta en México, el PNUD está acompañando al gobierno del Estado de México en la formulación de sus planes de desarrollo. Se ha trabajado en una primera fase la revisión y la orientación del plan estatal. Llegamos en una fase casi final de diseño del plan, entonces no pudimos trabajar como
cómo manda la metodología desde el diagnóstico, sino pues ya en esa fase de diseño final. Eso implicó un trabajo intenso de capacitación con el equipo planeador. En ese caso era un COPLADEM, un consejo de planeación a nivel municipal. Entonces, pues el mayor reto ha sido, alinear, no es estar poniendo las etiquetas de los ODS en cada una de las líneas de acción, sino más bien asegurar, en el eje estratégico de fortalecimiento industrial, asegurar que estemos integrando ahí una visión de desarrollo social a largo plazo, que estemos asegurando la sustentabilidad de esas actividades industriales que se están que se están planteando, que haya un enfoque de igualdad de género. Entonces, pues, en ese sentido hemos trabajado. Y actualmente seguimos trabajando en la formulación de los programas, de los planes sectoriales y especiales, y regionales, perdón, con un fuerte enfoque de capacitación, esa vez a todas las unidades de planeación de las dependencias de esa administración. Entonces, pues eso es un pequeño repaso de lo que estamos haciendo a nivel subnacional desde el PNUD en México, y pues creo que sobre eso concluyo. No sé si, Karina, quieres que dejemos un par de preguntas o prefieres mandarlas al final. Sí, muchas gracias, Anabel. Por motivos de agenda, creo que va a ser más conveniente proseguir con la presentación de nuestros siguientes colegas, pero con todo gusto te haremos llegar las preguntas que surjan vía correo electrónico. Sí, ok, pues excelente, muchas gracias. Disculpe que me tenga que retirar. Cualquier persona que quiera luego comunicarse en corto, pues estoy a su disposición. Podemos hacer una breve llamada, intercambiar por correo. Excelente. Sería muy bueno, Anabel, también si pudieras compartirnos tu correo electrónico en el chat, a fin de que las personas que tengan preguntas muy aterrizadas también puedan contactarte directamente si tú lo consideras pertinente. Ahorita mismo lo estoy enviando. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, Anabel. Ahora voy a cederle la palabra a nuestros colegas de Coneval, que muy amablemente nos acompañan el día de hoy. Pueden cambiar de diapositiva. Ahí vamos. Perfecto. Muy buenos días desde acá de México. Muchas gracias por la invitación. Lo que nosotros venimos con ustedes es compartir algunas ideas generales sobre las implicaciones de la agenda en términos de coordinación a nivel subnacional y mostrar algunos ejemplos de lo que nosotros hemos avanzado, incluso antes que la propia implementación de la agenda en México bajo el siguiente esquema. Bueno, el primer tema que nosotros tenemos es que la agenda representa un gran esfuerzo de coordinación en todos los niveles de gobierno y en las diferentes instancias e instituciones que intervienen a nivel del país y a nivel de sus regiones y de sus gobiernos locales. El problema o los retos que enfrenta esta coordinación de esfuerzos nos tiene que llevar a reconocer que a nivel local, a nivel de las diferentes entidades federativas y municipios, existe ya un proceso que se está llevando y que determina ciertos intereses para los tomadores de decisiones. De igual manera, esta situación de la agenda como un elemento adicional al propio desarrollo que están llevando los gobiernos locales puede entorpecer en parte su éxito, ya que puede representar una carga adicional de lo que tiene que llevarse a cabo. Al final de cuentas, y como comentaba Anabel, puede terminar en un simple ejercicio burocrático en el cual consiste en recabar información, presentar informes, como un elemento simplemente para cumplir la meta, ¿no? Aquí lo importante es dos aspectos fundamentales. Uno, que es a qué le dan prioridad los tomadores de decisiones,
y bajo qué esquema de coordinación es posible alcanzar el logro de las metas en los diferentes niveles regionales y de gobiernos locales. En el caso de México, consideramos que una forma de hacerlo es tomando en consideración las estrategias de coordinación que ya existen. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, nosotros contamos con estrategias nacionales, por ejemplo, una estrategia que se llevó a cabo, que se implementó durante esta administración, que es la Estrategia Nacional de Inclusión, y que tiene precisamente como objetivo, entre otros, la reducción de la pobreza en todos sus otras estrategias que también existen estrategias dirigidas a proteger y salvaguardar los derechos humanos. Estas estrategias llevadas, digamos, desde gobierno federal y en coordinación con los estados, determinan las prioridades que a nivel local se pueden llevar a cabo. Realmente muchas de ellas están en concordancia con los objetivos de la Agenda 2030. Un ejemplo, en el caso de México, es la medición de la pobreza, que por ley en nuestro país es multidimensional. Nosotros, como país, impulsamos buena parte en la determinación de la Agenda 2030, que se incluyera precisamente el reconocimiento de la medición, mejor dicho, de la pobreza multidimensional como muy importante para llevar a cabo. ¿Y qué es lo que tiene precisamente este objetivo nacional, que ya es por ley y que existe ya en nuestro país? Pues es un elemento que tiene una conexión con al menos 6 o 7 de los objetivos ya establecidos en la Agenda 2030, ¿no? Que son la reducción de las desigualdades, la calidad de la educación, bienestar y salud, no pobreza, hambre cero, etcétera, etcétera. Entonces, si ya existen estos procesos, lo que habría que pensar es cuáles son las prioridades más importantes en las regiones, pensando en que a partir de 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores por lo menos, es muy complicado para los diferentes niveles de gobierno lograr y determinar cuáles son las prioridades y en conjunto dar un reporte o dar un seguimiento a todos estos elementos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Coneval, nosotros hemos colaborado a partir precisamente de la medición de la pobreza con las diferentes entidades federativas en diferentes acciones, ¿sí? En aquella, la más importante, que tiene que ver con la medición de la pobreza. También en ofrecer consultorías para técnicas de evaluación y capacitación para el monitoreo y seguimiento de los programas sociales. Coneval también cuenta con un inventario de programas sociales que están clasificados precisamente a cuál de los derechos sociales están relacionados, y de esa manera se puede encontrar la relación que tiene con algunos de los objetivos o metas de la agenda. Se han hecho diagnósticos de monitoreo y evaluación de cuáles han sido los avances, y toda esta es información pública que está disponible, de los avances que existen en monitoreo de diagnósticos de monitoreo y evaluación a nivel de las entidades federativas. Está llevándose a cabo una evaluación sobre lo que se conoce en finanzas públicas nacionales como el ramo 33, que son las participaciones de los gobiernos locales, estatales y municipales en el presupuesto federal. Y de alguna manera, una forma en la cual Coneval también incentiva el proceso de la evaluación y del monitoreo es otorgando un reconocimiento a las buenas prácticas en estos ámbitos a los diferentes estados y municipios. En total, hasta ahora, de 2007 a 2017, que ha sido el marco en el cual hemos nosotros trabajado y que representa
pues prácticamente la vida de Coneval, se pueden contar alrededor de 377 colaboraciones a nivel estatal y municipal. De ellas, 193, aproximadamente el 57%, son consultas técnicas que están relacionadas con el monitoreo y la evaluación, con el establecimiento de reglas de operación de los programas sociales, de planeación de la política pública, así como de medición de la pobreza. Aproximadamente, dada la estructura política y la constitución política de nuestro país, donde las entidades federativas son autónomas, se ha llevado a cabo 33 convenios con las diferentes entidades federativas, donde estos convenios de colaboración tienen que ver precisamente con un compromiso de Coneval de poder asistir y ayudar a las entidades en todos los aspectos de evaluación, monitoreo y medición de pobreza. Y alrededor de unos 144 eventos de capacitación, aproximadamente 43% de estas acciones, sobre todo con aspectos que tienen que ver con la metodología del marco lógico, con aspectos de evaluación y medición de la pobreza. Se ha contabilizado un poco más de 4,000 funcionarios públicos a nivel local que han sido beneficiarios de estas acciones en términos de capacitación. Vamos a ver, ahí está. En cuanto a aspectos de capacitación, básicamente en los tres rubros que comentamos son los aspectos más importantes, que son capacitación en cuanto a la metodología del marco lógico que ha permitido que las diferentes entidades federativas y los municipios cuenten con una herramienta que les ayuda a poner orden y orientación de sus diferentes programas sociales. Aspectos de evaluación sobre los programas sociales que tienen que ver con evaluaciones de diseño, de resultados, monitoreo, así como aspectos de medición de la pobreza. Finalmente, una parte importante en cuanto al éxito que hemos tenido de nuestra relación con las diferentes entidades ha sido que en primera instancia la medición de la pobreza y la evaluación de los programas sociales está establecido por ley. Este componente de enforcement es muy importante para que las entidades puedan participar y los diferentes tomadores de decisiones lo incorporen dentro de su planeación. Nosotros compartimos esto y buena parte del trabajo desarrollado a nivel de las entidades federativas nosotros lo tenemos disponible en nuestra página de Coneval. En conclusión, podemos decir lo siguiente. Ya existe en nuestro país, por ejemplo, un avance importante en la definición de política pública. La agenda cumple un objetivo muy importante a nivel multinacional, que deberá encontrarse con las prioridades y la estructura de implementación de la política pública de los diferentes países. Lograr que se cubran todos los indicadores y se haga un monitoreo de todos ellos sin una visión que les permita a las entidades y a los países apropiarse, puede llevar a que este propósito tan importante tenga pocos logros de aquí al año 2030, ¿no? 2030. Pues muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante. Les reitero nuevamente que la presentación de PowerPoint se las haremos llegar a todos los participantes también al final de este webinario y que la sesión de preguntas la tendremos al final. Ahora le voy a ceder la palabra a nuestra colega Maren, quien nos hablará sobre las palancas y mecanismos para implementar el principio de no dejar a nadie atrás a nivel local. Maren, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Excelente. Bueno, entonces primero muchas gracias por tener la oportunidad de presentar un poco el trabajo que hemos hecho en la central de GIZ. Maren, perdón que te interrumpa, no sé si sería posible si pudieras acercarte un poquito más al micrófono, se escucha un poco lejos tu voz.
¿Así está mejor? Sí, así está mejor. Muchas gracias. Bueno, entonces primero muchas gracias por tener la oportunidad de presentar acá los resultados que hemos tenido hasta ahorita en el trabajo en el foro de innovación dentro de la central de GIZ sobre el tema LNOV, y hemos, digamos, identificar algunas palancas, cómo implementar el principio de dejar nadie atrás adentro del trabajo de GIZ. Entonces, básicamente hemos identificado 3 palancas, que uno es el apoyo específico, que significa como eliminar la discriminación y promover el empoderamiento, especialmente de grupos marginalizados, y también alcanzar a aquellos que se están quedando más rezagados y apoyarles a articular sus demandas de manera libre y efectiva en espacios políticos, pero también de participar efectivamente en procesos sociales y económicos. Un ejemplo, por ejemplo, a nivel local sería de apoyar grupos de la sociedad civil que representan esos grupos marginalizados. Un poco lo que dijo Anabela también, la importancia de la sociedad civil. Otra palanca sería el enfoque universal en todos los sectores para promover los derechos humanos para toda la población. Acá sería de tomar en cuenta y trabajar contra la desigualdad y discriminación en relación a realizar los derechos humanos en todos los programas y sectores. Y un ejemplo sería, por ejemplo, en temas de buena gobernanza, que requiere servicios diferenciados a nivel local para alcanzar a todos los ciudadanos, por ejemplo, a personas con discapacidades. Otra palanca que identificamos es de crear un ambiente favorable, que sería, por ejemplo, a través de asesoría a nuestras contrapartes estatales, que podría ser también de fomentar la participación de la sociedad civil, de tematizar el LNOV en el diálogo político entre nuestros gobiernos, y también la coherencia de políticas sectoriales a nivel local, por ejemplo, una coherencia entre políticas, digamos, de infraestructura, de transporte, con políticas de empleo y educación. Acá una imagen que encontramos muy poderosos, que muestra un campo de desplazados, y se ve, digamos, que también en este sentido lo que es importante, pensando en dejar nadie atrás, es el tema de interseccionalidad o de discriminación múltiple, como por ejemplo para un desplazado con discapacidades es aún más difícil de tener acceso y también tiene necesidades específicas. En este sentido hemos identificado que es importante tener un análisis diferenciado de quién es nuestro grupo meta, de quiénes son los que estamos dejando atrás, y también la necesidad, lo que dice también la Agenda 2030, la necesidad de datos desagregados, y también de definir en cada contexto, digamos en cada contexto regional, local, municipal, quiénes son los que se están dejando atrás. También otro tema que discutimos bastante en el foro de innovación era el tema de LNOV y eficiencia, y digamos siempre tener un poco la dificultad de tener una cantidad de resultados, pero también resultados cualitativos. Y ahí, digamos, con este mapeo identificamos el impacto a largo plazo que tiene de tomar en cuenta el LNOV, que vale la pena invertir el tiempo y el dinero, que no voy a hablar más solo sobre este mapeo, pero era más bien solo para visualizar el impacto que tiene y qué tan importante es de tomar en cuenta el LNOV. También, digamos, identificamos algunas recomendaciones o estrategias para implementar el LNOV, y como me pidieron de enfocarlo a nivel local, entonces intenté de adaptarlo a nivel local, que sería, por ejemplo, de asegurar que los servicios básicos en todos los barrios o todas las municipalidades, todas las regiones, están disponibles, accesibles, tanto físicamente que económicamente,
y aceptables en calidad para todos los ciudadanos. Y también, digamos, tomar en cuenta en un análisis las diferencias que existen entre diferentes barrios o municipalidades. También otro tema sería de apoyar una infraestructura pública sin barreras para personas con discapacidades, lo mismo para acceso a información. También sería de disminuir otras barreras de acceso, por ejemplo, de tener informaciones en diferentes idiomas, tener mecanismos de participación inclusivas para personas con discapacidades y con enfoque de género, y también disminuir barreras formales para la participación como la falta de documentos de identidad. Otro tema que es bastante importante pensando en el LNOB es todo el tema relacionado a la participación. Ahí identificamos la necesidad de tener procesos inclusivos y representativos de planificación y participación a nivel local, que podrían ser, por ejemplo, presupuestos participativos con enfoque de género, enfoque de derechos humanos, y también de fomentar la rendición de cuentas frente a los ciudadanos. También otro instrumento o herramienta sería el apoyo a grupos representativos e iniciativas de grupos marginalizados, por ejemplo, que podrían ser representados en el Comité de Protección a la Niñez, o lo que dijo Anabela, en los consejos municipales de Agenda 2030. También sería de fomentar la representación de grupos marginalizados en espacios políticos como parlamentos locales, consejos municipales, pero también en la administración local. Otro tema más específico para un grupo marginalizado o discriminado sería de aplicar la consulta previa libre e informada en caso de que pueblos indígenas estén afectados por proyectos locales de infraestructura o proyectos económicos. Otro tema sería de vincular urbanizaciones informales con barrios formales que muchas veces tienen mucho mejor acceso a servicios, tanto en términos sociales como acceso a educación, salud, pero también en términos económicos, por ejemplo, empleo. También otro tema sería de crear y mejorar el registro y catastro, como por ejemplo con un enfoque de género y la niñez, como muchas veces son las mujeres y los niños que están más afectados o más discriminados. También otro tema sería de crear un sistema de pagos por servicios locales y sociales diferenciado o escalonado por ingresos para tomar en cuenta el nivel de pobreza que hay, y también eso significa también de aplicarlo si estos servicios están privatizados. Otro tema sería de fortalecer la rendición de cuentas a través de mecanismos fácilmente accesibles de denuncia y mecanismos de control para todos los ciudadanos. También otro tema bastante importante sería de examinar y agotar todas las alternativas para evitar desalojos y desplazamientos forzados, y en caso de que es inevitable, de regirse por los principios básicos y directrices de la ONU sobre desalojos y desplazamientos generados por desarrollo. Otro tema sería la promoción de medios ciudadanos, por ejemplo, de radios locales. Sí, casi estoy cerrando. Y medidas de sensibilización en contra de la discriminación de grupos marginalizados. Otro tema sería también de aplicar las normas principales de trabajo según OIT en proyectos de infraestructura comunal, por ejemplo, evitar trabajo infantil, trabajo forzoso, la libre asociación de empleadores, por ejemplo, en sindicatos, y la protección de trabajadores. Eso, digamos, ya estoy terminando mi presentación. Acá solo algunas preguntas que pensé que podrían fomentar la discusión que tenemos todavía, de ver, digamos, cómo podemos implementar un enfoque de LNOB en nuestros programas, pero dejo el espacio para la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Maren, por esta presentación tan interesante. Como bien comentas, daremos inicio a la sesión de preguntas e intercambio. Veo que tenemos tanto preguntas en el chat como preguntas aquí mismo, por lo que, Helge, te puedo ceder la palabra, después atenderé las preguntas del chat.
Muy bien, muchas gracias Enrique y Maren, y también a en su ausencia, pues también por mi parte muchas gracias a ustedes por estos insumos, y Maren también, qué bueno que la nueva generación de la Agenda 2030 también está escuchando y ya está aprendiendo sobre los temas de no dejar a nadie atrás. Yo tengo una pregunta, digamos, escuchando los insumos de Enrique y de Maren. A Enrique, el tema ahora con no dejar atrás, como comentaba Maren, es realmente lograr a estos grupos de poblaciones que anteriormente no realmente hemos podido lograr, ¿no? Los que realmente son en áreas remotas, que quizás que viven en digamos, áreas no formalizadas, ¿no? Que no están registradas. Mi pregunta es cómo podemos lograr una política social de reducción de la pobreza que realmente enfoque entre los marginados, los más marginados, digamos, también territorialmente. Estamos hablando hoy sobre la implementación a nivel local y cómo se puede realmente focalizar aún más la política social a estos grupos de población. Yo tengo varias más preguntas, pero por supuesto no quiero consumir demasiado espacio. Entonces, eso sería mi pregunta. Está la pregunta. Muy bien. Yo creo que precisamente el propósito de la agenda es ese, ¿no? No dejar a nadie atrás. Y al final de cuentas, creo que es el propósito de toda política pública. Al menos en nuestro país ha sido una situación constante y una preocupación de lograr que alcancemos niveles de desarrollo al menos en igualdad de condiciones para todos los mexicanos. Sin embargo, en algunos aspectos vale ponernos a analizar qué es lo que al final de cuentas está impidiendo que, a pesar de que se implementen políticas, más allá incluso de la Agenda 2030, y que ya llevan mucho tiempo llevándose a cabo en países como el nuestro, la gente no alcanza un nivel de desarrollo esperado, ¿no? Tal vez sea porque no estamos atacando los aspectos estructurales, más de profundidad. Y la Agenda 2030 tiene algunos de estos elementos, ¿no? Que tienen que ver con igualdad de oportunidades de participación en el mercado, con situaciones de mejorar las condiciones de acceso a los mercados incluso. Entonces, es ahí donde precisamente habría que poner las prioridades. No es que el ataque a la pobreza no sea importante, no es que no sea fundamental en los servicios básicos de luz, de agua o vías transitables. Son importantes y se están llevando a cabo en el país finalmente acciones de este tipo. Pero el énfasis que en algunas regiones se tendría que poner es precisamente en atacar estos aspectos estructurales que no han permitido un desarrollo de manera igualitaria entre toda la población. Por eso es que desde la posición de Coneval y en particular del doctor Gonzalo, dice lograr coordinar los aspectos y los intereses y necesidades locales con la Agenda 2030 es una tarea muy importante, porque finalmente la agenda no es un recetario de cómo lograr esos objetivos, son objetivos finalmente. Entonces corresponde a las diferentes instancias y a los diferentes niveles de gobierno establecer los mecanismos para lograrlos, ¿no? Y darle seguimiento precisamente a través de todo un esquema de monitoreo, evaluación y medición de indicadores el logro de esos objetivos. Excelente. Bueno, tenemos un par de preguntas, una por parte de Lothar Raz y otra por parte de Karen Kleinworth. Vamos a comenzar con la pregunta del doctor Raz. Pregunta dirigida a Maren. ¿Qué sientes que es nuevo en lo que hacen respecto al enfoque de Leave No One Behind comparado con discapacidad, grupos vulnerables o género?
Bueno, creo que la gran diferencia es, digamos, que otra vez está en la agenda política, ¿no? Que siento que la GZ en general ya tiene buenas herramientas en temas, digamos, de cómo integrar grupos marginalizados o también está bastante fuerte en temas de género, pero son, digamos, temas que hemos trabajado mucho tiempo como Querschnittsthemen, pero digamos el enfoque de LNOB, como es también una de las grandes diferencias entre los ODS y los Millennium Development Goals, es que realmente se ha visto que no es suficiente de medir el promedio de avances, pero que realmente hay que tomar en cuenta también los que se están dejando más atrás. Y siento también ahí como hay también algunos análisis que dicen que no es solo digamos, no es solo una cuestión ética, pero también hay una relevancia, digamos, instrumental, que hasta el mismo Banco Mundial ha dicho que digamos, cada dólar que se invierte en la educación primaria, que se, digamos, tiene un impacto a largo plazo, y si también no adresamos el tema de los grupos más marginalizados, va a ser más difícil más adelante. Entonces siento que también ese tema es importante, y también el tema, digamos, que se habla de no dejar a nadie atrás, no solo a nivel individual y de grupos, pero también a nivel de países que se están dejando atrás, por ejemplo, en temas de cómo están afectados por el cambio climático, cómo están afectados por conflictos. Entonces, siento que también hay una parte que genera como también la importancia de LNOB para, digamos, disminuir conflictos, sí, y como de prevenir conflictos o de disminuir causas de migración. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Maren, por esta respuesta. Ahora tenemos un par de preguntas dirigidas a Enrique de Coneval. La primera pregunta es, ¿cómo reaccionan los niveles locales y estatales al reto de adaptar procesos existentes a incluir los ODS, los principios, las 169 metas y los 232 indicadores? ¿Y piden ellos también priorizar? Y bueno, la segunda pregunta, también dirigida para Coneval, es, se mencionó la importancia de aprovechar lo que ya está funcionando para la coordinación y cooperación entre órdenes de gobierno. ¿Tiene más ejemplos de mecanismos que estén funcionando, además de diferentes órdenes, también entre diferentes sectores? Paso la palabra. Sí. En cuanto a la priorización, tenemos que partir, como comentaba anteriormente, de cuáles son las necesidades específicas de cada municipio, de cada entidad federativa, y de alguna manera ver la forma en que se puede coordinar. En realidad, Coneval por el momento no da seguimiento directo al cumplimiento de los ODS. Tal vez en algún momento nos tocará hacer la evaluación a nivel nacional. En algún momento es la oficina de la presidencia quien lleva precisamente, como comentaba Anabel, tiene toda una estructura para darle seguimiento. Sin embargo, todavía no está completamente definido, ¿no? O sea, el nivel de coordinación y cómo se va a llevar a cabo es un proceso que todavía se está llevando a cabo, todavía no está completamente definido. Pero sí, efectivamente, pedirle hay una gran diversidad, y esto es un aspecto muy importante. Existe en México municipios que son completamente heterogéneos, ¿no? Tenemos municipios donde habitan 250 familias, contra municipios donde habitan 2 millones de familias, ¿no? Y sin embargo, jurídicamente, estas dos, a nivel legislativo y a nivel judicial, estas dos entidades tienen el mismo peso y la misma representación como entidades, ¿no? Entonces, los niveles de poder dar seguimiento y establecer prioridades y políticas públicas con estas dos realidades tan extremas, se vuelve bastante complicado, ¿no? Por eso es que nosotros creemos que a nivel de la implementación, y lo hemos comentado a nivel de aquí del país, se hace importante la priorización dentro de ese esquema, cuáles son los elementos más importantes que pueden darle seguimiento y priorizarse, ¿no? En términos de establecimiento de la Agenda 2030, ¿no?
La segunda pregunta es un ejemplo que yo creo aquí Paola, mi compañera, nos puede platicar. Hola, buenos días a todos. Soy Paola Vela y trabajo igual en el equipo del Coneval. Sobre la pregunta que hacen de cómo los estados están tomando nuestras propuestas de coordinación, la propuesta que tiene el Coneval de que se debe de alinear con las estrategias ya existentes para disminuir la pobreza. Nuestra experiencia ha sido buena, hemos tenido acercamientos con varios estados, en particular ahorita recuerdo como ejemplo alguna conversación que tuvo nuestro secretario ejecutivo con personal de Oaxaca, que cuando les presentaban la Agenda 2030 por primera vez, no sabían cómo adoptarla, porque como dicen, o sea, te la presentan, pero no te dicen cómo hacerla. Entonces, el acercamiento que tenían funcionarios públicos con nuestro secretario ejecutivo era: ¿y ahora qué hago con todo lo que venía haciendo? ¿No? O sea, si yo sigo teniendo las mismas 8, 10 horas para trabajar en el día y yo ya estoy lleno de cosas que hacer y ahora me tengo que hacer todo esto, ¿qué implica? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué parte de lo que venía haciendo dejo de hacer? ¿No? Entonces, en ese sentido, la idea de coordinar bajo la misma estructura facilita mucho la implementación y ha sido bien recibido. Igual recuerdo el caso de otro estado, Colima, que igual decían, ¿cómo lo hago? ¿Qué debo de hacer? Y de hecho ellos censaron entre sus municipios, sacaban las prioridades y las alineaban a pobreza multidimensional y a la Agenda 2030. Entonces, creo que le da más sentido, el sentido integral, y no solo integral dentro de la agenda, sino integral dentro de la Estrategia Nacional de Inclusión y dentro de la erradicación de la pobreza, ¿no? No sé si gustas agregar algo. No, entonces, dos muy buenos ejemplos de que están dando resultados, y en dos entidades cuya naturaleza es distinta. Bueno, Oaxaca es una de las entidades donde precisamente, históricamente, la presencia de la marginación y de la pobreza ha sido muy importante. Entonces, las prioridades ahí son de cierto carácter y ciertos matices, ¿no? A diferencia de Colima, que es un estado, una de las entidades más pequeñas, con muy pocos municipios y con un nivel de vida mucho mayor que el que tiene Oaxaca, ¿no? Entonces, en ambos casos, las prioridades son distintas y es importante tomarlo en cuenta. Excelente. Bueno, les comento, vamos a atender a las últimas dos preguntas que aparecen en el chat en el marco del webinario, pero como les comenté previamente, se dará seguimiento a todas las preguntas que nos hagan llegar vía correo electrónico a lo largo de la semana. Tenemos una pregunta para Anabel, que bueno, se le extenderá la pregunta vía correo. Ahora, la siguiente pregunta de Christoph, un colega de la GIZ, es: uno es el concepto de intencionalidad, que todo se oriente hacia el principio de no dejar a nadie atrás. Otro sería de preguntarnos los temas, sectores o instrumentos que ofrecen un mejor y más rápido impacto para combatir la pobreza extrema. ¿Qué experiencia o prioridad tiene México en esto? Me imagino que esta pregunta está dirigida tanto a los colegas de Coneval como a Maren, por lo que no sé si podemos comenzar con nuestros colegas de Coneval. O Maren, ¿quieres tomar la palabra? ¿Maren? Creo que es para Coneval. Bueno, con Maren ahora. Y creo que como, digamos, la GIZ ha identificado el NOV como uno de 5 principios de implementación de la Agenda 2030. Entonces, en este sentido, siento que lo ha identificado como un tema importante, y también, digamos, dentro de sus estrategias previas, como por ejemplo la estrategia de derechos humanos, ya está también, digamos, las mensajes claves de LNOV. Entonces, en este sentido, siento como que no todo se orienta a LNOV, pero que es una parte importante de nuestro trabajo. Muchas gracias, Maren. Bueno, ahora le cedemos la palabra a Enrique, por favor. Sí, bueno, la experiencia en México, al menos hasta donde los últimos resultados de medición de pobreza nos dan, es de que en México, si lo vemos, digamos, de 2008, 2010 para acá, en términos generales, la pobreza no ha tenido mayores cambios, pequeños reducciones y algunos avances. Lo que sí
y puede ser importante, y ese es un aspecto importante a monitorear y evaluar, es que la pobreza extrema sí ha venido disminuyendo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se debe a las acciones públicas? ¿Qué tanto a las acciones públicas federales en general? ¿A las locales? Porque además los niveles de atribuciones para los diferentes indicadores y diferentes componentes de la medición de la pobreza son distintos, ¿no? El gobierno federal tiene un nivel de responsabilidad en algunas cuestiones que tienen que ver con educación, con ingreso, con salud, pero a nivel local existen también responsabilidades de los gobiernos locales en cuanto a la provisión de ciertos bienes y servicios. Entonces, hace falta analizarlo, pero sí hay una experiencia de que de alguna manera se han enfocado buena parte de los esfuerzos a atender a la población con mayores carencias y en pobreza extrema. Ejemplo de esto está en nuestras propias leyes. En México existe una ley que le llaman de coordinación fiscal y que establece las reglas para que se distribuyan los recursos públicos entre las diferentes entidades. Y un elemento importante para la asignación de estos recursos son precisamente las carencias que tiene la población en pobreza extrema. Entonces, ese tipo de elementos, de experiencias, e insisto, tal vez el elemento de enforcement que trae, el que sea una ley, ¿no?, ayuda y facilita a alcanzar ciertos objetivos. Excelente, muchas gracias. Bueno, le cederé la palabra ahora a Helge para que nos apoye con un cierre de este webinario. Sí. No, bueno, solamente quisiera ahora, como estamos llegando hacia el final, por parte de la REDLAC y de Gaza Alc, bueno, expresar mi agradecimiento a ustedes, ¿no?, a Enrique y Paula, y también a los colegas, a Anabel y a Maren, para ese insumo. Creo que, digamos, el logro de que todavía hay 24 participantes, aunque ya somos, digamos, estamos pasando las 10 horas, están aquí escuchándoles, es una evidencia que ha sido un insumo muy valioso para los colegas en la región y también en Alemania. Pues realmente muchas gracias de nuestra parte en materia de Agenda 2030. Queremos realmente trabajar más de la mano en el área de Nordecam y otras con Coneval, y ya hay algunas actividades en marcha. Y por supuesto también hay un convenio de colaboración con la GIZ, entre Coneval y GIZ, que se está ejecutando y que está gestionado, digamos, por parte de la GIZ por Lotaras. Pues ahí también podemos esperar algunas actividades interesantes, ¿no? Entiendo que hay un acuerdo entre GIZ y Coneval, que se está evaluando sus respectivos proyectos y actividades, y así podemos nosotros como GIZ aprender de Coneval, pero quizás también el Coneval puede aprender un poco de GIZ. Pues en general creo que eso es una alianza muy fructífera. Pues nada más agradecer a ustedes y también a Karina Blanco Ochoa, quien es nueva en nuestro proyecto de la Agenda 2030, integró hace un mes más o menos, y siempre utilizamos esos webinarios también para no darle el estrellato 100% de la GIZ. Pues muchas gracias también a los participantes y a las preguntas interesantes. Comenta Karina, vamos a compartir la información y también, por supuesto, si tienen más preguntas y dudas, lo pueden mandar por vía de correo electrónico. Pues muchas gracias por parte de México, nos despedimos y les deseamos un lindo día. Muchas gracias entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.